puertas del cónclave, los cardenales celebran 2 congregaciones generales en un día, abordan los desafíos de la Iglesia y el perfil del próximo pontífice. En la Capilla Sixtina siguen los preparativos para el cónclave del 7 de mayo. Suelo, mesas, sillas y la seguridad van quedando a tono para la votación de los cardenales para elegir al nuevo papa. Con el 13% de la población católica mundial a su cargo y 23 cardenales electores, le presentamos el bloque de purpurados de América Latina. Creo que fue una broma de mal gusto. Obispo de Estados Unidos opina en EWTN que la imagen del presidente Donald Trump como nuevo papa, hecha con inteligencia artificial, ofendió a muchos católicos, pero no cree que fuera un ataque a la iglesia. Desde España y Colombia, jóvenes que lideran iniciativas de evangelización en redes sociales esperan un papa santo que no tenga miedo de decir la verdad de las escrituras. Resaltan que Francisco vivió el evangelio con su vida. Hola amigos, se inició la semana informativa. Así es, Natalie, qué gusto iniciarla contigo y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano contándoles que los cardenales este lunes celebraron 2 congregaciones generales o reuniones previas al cónclave en un solo día. La sesión inició con 179 purpurados, de los cuales 132 eran electores. Según el Vaticano, hablaron sobre el perfil del futuro papa como una figura que debe estar presente, cercana y capaz de hacer de puente y guía. También debatieron sobre los desafíos de la transmisión de la fe, el cuidado de la creación, la guerra y la fragmentación del mundo. Entre otros temas, tocaron la vocación, la familia y la responsabilidad en la educación de los hijos. Por la tarde, en la 11ª congregación de cardenales, se juraron más cargos de responsabilidad en el cónclave. Escuchemos las declaraciones de algunos cardenales tras la cita. Muchas personalidades que podrían ser el Papa, hay muchas. Esa es la buena noticia. Cada día me digo, Dios mío, ahí lo tenemos. Este es el cardenal. Lo que dice y lo que es bueno, es hermoso. Por eso estoy tranquilo. No es solo uno. Estoy seguro de que al final hay uno que debemos descubrir. Y el Señor ya lo ha nombrado en su corazón. Y a ese tenemos que descubrirlo. Pero es una elección entre muchas personalidades hermosas y fuertes. ¿Encontrará un hombre el día 7? No lo creo. Ahora cada uno se está formando una opinión, viendo las habilidades y cualidades de los cardenales. Elegir un cardenal lleva tiempo. ¿Qué opina de la imagen de Donald Trump como papa? Innombrable. Un tiempo muy rico en el conocimiento fraterno de los cardenales de los distintos continentes. ¿Se alargará el cónclave? No, será breve. ¿Sí? ¿Han surgido nuevas personas interesantes que no conocían antes? Sí, se ha enriquecido la baraja de posibilidades. ¿De dónde, cardenal? ¿A qué regiones del mundo miramos? Hay que mirar los 5 continentes. El Espíritu Santo los mira a todos. ¿Y América Latina? Y América Latina también. Esperamos que el próximo Papa sea fiel a lo que el Señor le recomendó a Pedro y que todos sus sucesores, hasta el Papa Francisco, han llevado adelante. Hay lealtad y continuidad. Continuidad con lo que el Señor nos pide y lo que los papas han llevado adelante. ¿Cree que hay expectativas para el cónclave? Los italianos dicen que quieren un papa progresista. No, absolutamente no. Eso no es lo que pensamos. Ahora escuchemos al obispo de Winona Rochester en Estados Unidos, Robert Barron, al ser consultado por EWTN en Roma sobre la imagen viral de inteligencia artificial del presidente Donald Trump como el nuevo papa. La imagen de inteligencia artificial que se ha vuelto viral, tuiteada primero por el presidente Donald Trump en Truth Social, pero también compartida por la cuenta oficial de X de la Casa Blanca, del presidente Donald Trump vestido como el nuevo papa. ¿Qué pensó al ver eso? Creo que fue una broma de mal gusto. Creo que fue un intento de humor infantil. No creo que represente en absoluto desprecio hacia la Iglesia Católica, ni un ataque. El presidente Trump ha mostrado de muchas maneras su apoyo y su afecto por la Iglesia Católica. Creo que fue una broma de mal gusto que obviamente tuvo muy mala suerte y muchos católicos la consideraron ofensiva. Ojalá no lo hubiera hecho. Esa es mi opinión. ¿Le gustaría que la quitara? Lo dejo en sus manos, pero creo que ya tiene alrededor de 97 millones de visitas, así que ya está ahí. Pero es de mal gusto. Creo que sí. Dentro de los cardenales de América Latina también podría estar de nuevo el futuro papa. Les presentamos el bloque de purpurados de esta parte de América. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos informa desde Roma. Como primer papa latinoamericano, el Papa Francisco provocó un creciente interés en el catolicismo del hemisferio sur y en la identidad cultural única de la Iglesia ahí. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo.
Francisco, el primer papa que visitó la Amazonía en 30 años, centró la atención del mundo en una zona del planeta que cuenta con unos 182 millones de católicos, el 13% de la población católica mundial. Los 23 cardenales electores del Caribe, América Central y América del Sur representan a una región que constituye más de una cuarta parte de la población católica mundial y suponen una quinta parte del total de los purpurados votantes, el segundo bloque más numeroso después de los votantes europeos. Estos purpurados provienen de 13 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. Muchos de estos cardenales electores llevan consigo el legado del Papa Francisco, quien eligió a todos ellos menos a 3. Brasil y México tienen la mayor población católica del mundo y cuentan con 7 y 2 cardenales respectivamente. En Brasil, el cardenal Paulo César Costa, arzobispo de Brasilia, es a sus 57 años el cardenal más joven de América Latina. Le sigue el cardenal franciscano Jaime Spengler, obispo de Porto Alegre de 66 años, que ha tenido un ascenso meteórico entre los obispos latinoamericanos y actualmente es presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. El cardenal Sergio da Rocha, de 65 años, arzobispo de São Salvador de Bahía, celebró en 2021 una misa en conmemoración de lo que él llamó las víctimas de la transfobia. El cardenal franciscano Leonardo Ulrich Steiner, arzobispo de Manaos, de 74 años, es el primer cardenal de la región amazónica y se le considera uno de los prelados más progresistas de Sudamérica. Otros cardenales brasileños son el cardenal cisterciense Orani João Tempesta, de 74 años, arzobispo de São Sebastião de Río de Janeiro; el cardenal Odilo Pedro Scherer, de 75 años, arzobispo de Sao Paulo; y el cardenal João Braz de Avis, de 78 años, prefecto emérito del Dicasterio para los Institutos de la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. 2 cardenales representan a México. Se rumorea que el cardenal Carlos Aguilar Retes, de 75 años, arzobispo de Ciudad de México y apodado el Francisco Mexicano, tiene un énfasis pastoral similar. El cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, de 76 años, es conocido por su firme oposición al aborto. El segundo grupo más numeroso de cardenales latinoamericanos procede de Argentina, con 4 electores creados por el Papa Francisco. Incluye al cardenal Vicente Bocalic, de 72 años, arzobispo de Santiago del Estero, y al cardenal Mario Aurelio Poli, de 77 años, arzobispo emérito de Buenos Aires. El cardenal jesuita Ángel Sisto Rossi, de 66 años, arzobispo de Córdoba, fue amigo del Papa Francisco durante casi 50 años. El más destacado de los cardenales argentinos es el cardenal Víctor Manuel Fernández, de 62 años, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Fernández fue uno de los colaboradores más cercanos del difunto Papa Francisco y colaborador cercano de sus documentos papales tan importantes como Amoris Laetitia, la exhortación apostólica de 2016 sobre la vida familiar. Otros electores son el cardenal Chomali Garib, de 67 años, arzobispo de Santiago de Chile; el cardenal José Luis Rueda Aparicio, de 63 años, arzobispo de Bogotá, Colombia; el cardenal franciscano Luis Gerardo Cabrera Herrera, de 69 años, arzobispo de Guayaquil, Ecuador; el cardenal Adalberto Martínez Flores, de 73 años, arzobispo de Asunción, Paraguay; el cardenal Carlos Gustavo Castillo Matasolio, de 63 años, arzobispo de Lima, Perú, más conocido como partidario de la teología de la liberación; y el cardenal salesiano Daniel Fernando Sturla, arzobispo de Montevideo, Uruguay, que criticó públicamente Fiducia Supplicans, la declaración vaticana que permitía las bendiciones individuales a personas del mismo sexo en determinadas circunstancias. Y el cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, de 76 años, arzobispo de Managua, Nicaragua, ha estado al frente del enfrentamiento entre la Iglesia de Nicaragua y la dictadura de Manuel Ortega. Del mismo modo, el cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, de 76 años, arzobispo de San Cristóbal de La Habana, Cuba, ha trabajado en medio del régimen comunista para promover la catequesis entre los jóvenes. En Guatemala, el cardenal Álvaro Leonel Ramazzini, de 77 años, es un firme defensor de los no nacidos y de los inmigrantes. Por último, en el Caribe, el cardenal Chibli Langua, de 66 años, es el primer y único cardenal de Haití y ha destacado por su liderazgo frente a los numerosos desastres políticos, económicos y naturales del país. El tamaño de este bloque electoral y de la población de católicos que representa explica su notable influencia.
En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Tras la partida del Papa Francisco y la próxima elección del nuevo pontífice, queremos saber qué esperan los jóvenes del nuevo pastor de la Iglesia. Para eso estamos en conexión con dos jóvenes que a través de las redes sociales aportan en forma excelente a la evangelización. Ellos son María Paula Aldana de Somos.sos, plataforma de formación en teología del cuerpo, sexualidad y afectividad, y José Andrés Calderón, impulsor de Rezo de Rosario Público en España. Amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Hola, gracias por invitarnos. María Paula, ¿qué huella personal te dejó el pontificado del Papa Francisco? Bueno, a mí, sobre todo, el Papa Francisco me dejó una huella de paternidad. Esto de los puentes que estamos llamados a construir como iglesia y no los muros, el samaritanear en las redes sociales, porque mi apostolado inició en redes sociales durante el pontificado del Papa Francisco, y esta idea de que la pastoral debe estar dirigida a la persona y no a las normas, es decir, las normas que deben cumplirse y deben ser claras se crearon para el ser humano y no el ser humano para las normas. Creo que eso me ha construido un montón. Y en tu caso, José Andrés, ¿hay alguna frase, gesto o encíclica que haya marcado tu camino de evangelización? Bueno, yo creo que del Papa Francisco se podrían decir muchísimas cosas, ¿no? Porque fue un hombre que se dedicaba a hablar en tantas y tantas ocasiones, pero yo sí que hay una concretamente con la que me quedo, ¿no? Y es aquellas palabras que dijo en la JMJ de Río de Janeiro, cuando dijo a los jóvenes, ¿no? Especialmente dice: quisiera decir una cosa, ¿qué es lo que espero como consecuencia de la JMJ? Y dijo: espero lío. Quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera, quiero que la Iglesia salga a la calle, quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos, ¿no? Porque en esas declaraciones dijo que no quería una Iglesia como una ONG, sino que era algo más. Yo creo que ese es el mensaje con el que yo me quedo del Papa Francisco, ¿no? Sobre cómo los jóvenes tenemos que ser valientes, tenemos que defender la fe de Cristo en un mundo en el que nos ha tocado vivir. Y María Paula, ¿qué desafíos crees que deja también el Papa saliente, el Papa Francisco, a la juventud católica? Creo que nos deja muchos desafíos como el volver a poner el Evangelio en el centro. Especialmente creo que con su muerte todos estamos viendo cómo vivió la austeridad, en donde no se paraba solamente a predicar, sino que vivía eso que predicaba. No solo hablaba de la opción por los pobres o de construir puentes, sino que él mismo lo hacía con su vida, y creo que es una de las cosas que a nosotros nos falta un montón abrazar en la evangelización, y es empezar a vivir aquello que estamos predicando con austeridad, poniendo el Evangelio en el centro, poniendo las necesidades de cada corazón que está lejos de la iglesia. Entonces creo que es esa línea delgadita guiada por el Espíritu Santo entre abrir una iglesia abierta a todos, y el anuncio de la verdad, sin diluirla y sin acomodarla a lo que la gente necesite, pero siempre con el corazón de la iglesia. Así es, la coherencia cristiana que también necesitamos nosotros, ¿no? Totalmente. Así es. José Andrés, ¿y qué esperas ver de quien salga electo nuevo pontífice? Lo que pedimos es pues un Papa santo, un Papa que defienda a la Iglesia, que no tenga miedo a decir la verdad, aunque solamente incluso nos quedemos 12, ¿no? Como decía San Juan Pablo II, pues alguien que sea incluso capaz, si fuera necesario, que esperemos que no, ¿no? Pero incluso derramar la sangre por defender esa verdad de Cristo, ¿no? Porque estamos viviendo momentos complicados en donde en medio mundo, ¿no? El otro día en Nigeria, pues 20 cristianos fueron asesinados. Lo que se necesita un papado que se centre en esos verdaderos problemas de la Iglesia, los problemas del mundo. Y ustedes dos, que son jóvenes que evangelizan también con su testimonio de fe, ¿cómo creen que los jóvenes pueden colaborar con el nuevo pontífice en el camino de la Iglesia? Bueno, iniciaré yo creo que principalmente sabiéndose parte de la iglesia. Creo que algo que nos dejó el Papa Francisco fue derrumbar estos muros del clericalismo, y creo que el camino sinodal en donde las voces de la comunidad laicales están siendo escuchadas. Creo que los jóvenes, uno, debemos sentirnos iglesia, sabernos iglesia, saber que tenemos un rol importante en la iglesia, sobre todo con nuestro testimonio, con el apostolado que hacemos, pero también con la manera de vivir el apostolado, sin tanto rigorismo, sin tanta incoherencia, sin tanta comodidad, como decía el Papa, sobre todo en ser aquello que la iglesia necesita de nosotros, en la universidad, en la calle, con nuestras familias, en nuestras relaciones, en el noviazgo. Que seamos santos es la mejor manera de colaborar con la evangelización en la iglesia.
Pues bueno, desde mi punto de vista, pues yo creo que los jóvenes tenemos mucho que hacer. Hay que exigir, ¿no?, a la Iglesia de que se hablen todos los jóvenes, todos, ¿no?, en un sentido amplio. No vale pues solamente unos pocos, sino que se tienen que dar voces a todos los lados. Y luego también, pues, ¿no?, pues a partir del Concilio Vaticano II, ¿no?, en el que se dijo que los laicos, ¿no?, los fieles de Cristo, teníamos un papel predominante en el que teníamos que participar, pues hacer uso para exigir con el amor y con que nos debemos a la Iglesia, ¿no?, y con el deber de obediencia también a las autoridades, pero no dudar también en poder alzar la voz cuando veamos esas injusticias, ¿no? José Andrés Calderón y María Paula Aldana, gracias por compartirnos desde su experiencia cómo también ustedes evangelizan a través de las redes y sobre todo la evangelización de la fe, ¿no?, y transmitir eso también a los jóvenes ahora a la espera de un nuevo pontífice. Muchas gracias por la entrevista. A ustedes, gracias. A ustedes, que Dios les bendiga. Hacemos una pausa y al volver, el Vaticano convierte en ambulancia para Gaza un papamóvil del Papa Francisco, último deseo del fallecido Santo Padre en favor de las víctimas de la guerra en Medio Oriente. Además, durante su pontificado, el Papa Francisco visitó 65 países, 10 de América Latina. Le presentamos un informe sobre los viajes del Papa en Latinoamérica. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Desde el fin de semana, varios trabajadores dentro de la Capilla Sixtina preparan el lugar para el inicio del cónclave este 7 de mayo. Se ha reforzado la ciberseguridad de la sede del cónclave para convertirlo en un auténtico búnker con la instalación de dispositivos para bloquear señales de celulares, escudos antidrones y láminas protectoras en los ventanales para impedir cualquier intento de filtración o escucha externa, según informó el diario italiano Il Corriere della Sera. Asimismo, se ha instalado la estufa para la quema de papeletas, las mesas, un falso piso y una rampa para cardenales en sillas de ruedas. Asimismo, se ha dispuesto un sistema de control electromagnético para evitar el ingreso de dispositivos electrónicos a los cardenales participantes y personal de apoyo en la reunión cumbre. Veamos ahora el último regalo del Papa Francisco a Gaza, el papamóvil que usó en su visita a Belén en 2014, siendo convertido en una ambulancia para asistir a los niños de la franja. Bajo el nombre Vehículo de la Esperanza, el papamóvil está siendo equipado con instrumental médico básico, kits de diagnóstico rápido, medicamentos y otros suministros vitales. Según explicó a Así Prensa Peter Brune, secretario general de Cáritas Suecia y uno de los impulsores del proyecto, se trata del papamóvil que el pontífice utilizó durante su visita a Belén en mayo de 2014 durante su viaje a Tierra Santa. La iniciativa fue personalmente encomendada por el pontífice a Cáritas Jerusalén en los últimos meses de su vida para responder a la grave emergencia humanitaria en Gaza, donde casi 1 millón de niños viven desplazados, sin acceso a alimentos, agua potable o atención médica esencial en medio del conflicto con Israel. La clínica será operada por conductores y personal médico capacitado de Cáritas Jerusalén. La clínica pediátrica móvil entrará en acción en el territorio palestino en cuanto se restablezca el acceso humanitario, describe Así Prensa. Ahora hagamos memoria de Francisco en otros papamóvil que lo llevaron por cada rincón de los 65 países que visitó. Nos centramos en América Latina en este especial sobre los viajes del Papa. Jóvenes de todo el mundo reunidos en las playas de Copacabana, en Brasil, desbordan de emoción por estar con el primer Papa latinoamericano de la historia. ¡El Papa! ¡Esto es la juventud del Papa! ¡Paraguay! 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 ¡USA! 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 Jornada Mundial de la Juventud Río 2013. Este fue el primer viaje apostólico del Papa Francisco apenas 4 meses después de ser elegido sucesor de Pedro. Asistieron más de 3 millones de jóvenes, según la prensa de ese año. Lo vimos parando porque alguien le ofreció un mate argentino, algo súper clásico, súper cotidiano de allá. Recibiendo el mate, tomando, entregando, parando ahí donde veía algo que le llamaba la atención. Walter Sánchez, periodista de Así Prensa, dice que una de las características de los viajes del Papa son sus discursos. En Brasil sorprendió relacionando la fe y el fútbol. De ahí salió su conocida frase, queridos jóvenes, hagan lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. El Papa estaba avanzando en el papamóvil y había un chiquito que corrió, que pasó toda la seguridad. Bueno, eso siempre pasa. Siempre hay alguien que se escabulle porque es muy difícil controlar a tanta gente. Este chico se llama Nathan de Brito, en ese momento tenía 9 años. Y
llegó donde el Papa, lo abrazó, lloró y hace poco, 1 o 2 años, tal vez un poco más, el chico ha entrado a la formación en una congregación religiosa. Digamos que ese es un resultado concreto del efecto del Papa. Un chico que lo abrazó, se acercó a él y que ahora quiere ser religioso. Walter Sánchez destaca la cercanía del Papa Francisco con la gente en sus viajes. En Brasil no fue la excepción. Una visita apostólica sigue un protocolo de encuentros, además del contacto con la gente. En la agenda del Papa están el presidente de la nación, el cuerpo legislativo, la asamblea de obispos del país, sacerdotes y religiosas. Francisco le agregó lo suyo buscando tiempo para ver a los miembros de su congregación jesuita afincada en el país y para algún encuentro inesperado. En sus 12 años de pontificado, el Papa Francisco visitó 65 países en 47 viajes, 10 de América Latina. Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Cuba, México, Colombia, Chile, Perú y Panamá. La última etapa del viaje fue la ciudad de Filadelfia, donde se reunió. En julio del 2015, el pontífice visitó Ecuador, Bolivia y Paraguay. En el estadio de Guayaquil, en Ecuador, no importaba el calor, una multitud lo esperaba. En Ecuador rompió el protocolo. En forma sorpresiva salió de la nunciatura para saludar a los feligreses. En Santa Cruz, Bolivia, el Papa Francisco presidió una misa con 2 millones de feligreses. Según la prensa de la época, antes de partir, rezó ante la imagen de la Virgen de Copacabana, patrona de la nación. Dejó a sus pies las intenciones del pueblo boliviano. Sobre la visita del pontífice a Paraguay, David Ramos, editor de Así Prensa, recuerda la imagen de un joven con discapacidad montado en una patineta que buscaba encontrarse con el Papa, una muestra del tamaño del cariño por ver a su pastor. En realidad me alisté como servidor en su venida y estuve sirviéndolo para él. Y ya lo he visto más cerca cuando estaba con algunos jóvenes ordenando el tránsito y le estuve muy de cerca y recibí su bendición ahí cercanamente. Qué emoción, cualquiera diría, bueno, ¿sabes qué? Tengo una discapacidad, lo veo por televisión, ¿no? Es decir, lo están dando en todos lados, todo el mundo está hablando de eso, no tendría que ir personalmente para verlo. Él, a pesar de sus dificultades, se montó en una patineta y llegó. Y ahí fue donde nos encontramos con él, fue absolutamente sorprendente. En septiembre del mismo año, el Santo Padre se convirtió en el tercer pontífice en visitar Cuba. En la Santa Misa, en la Plaza de la Revolución, advirtió que las ideologías atentan contra el desarrollo de la sociedad. Luego, sostuvo una reunión con el expresidente Fidel Castro, quien se educó con los jesuitas. La última Eucaristía fue en la Basílica de la Virgen de la Caridad del Cobre. En México, en febrero del 2016, el Papa recorrió 5 ciudades. No podía faltar su visita a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América, donde presidió una misa para 50,000 personas. Luego, uno de sus encuentros más significativos fue con el pueblo indígena de Chiapas. En septiembre de 2017, el Papa viajó a Colombia. David Ramos recuerda la Santa Misa en Medellín, donde no solo los fieles se emocionaron con el Santo Padre, sino también los periodistas, quienes en muchos casos no profesaban la fe. Y tú veías cómo los colegas preparaban su equipo, dejaban sus cámaras todo en posición para captar el momento, y en lo que pasaba el Papa se abalanzaban sobre las barandas para: Papa, te amo, Papa, te quiero, Papa, tu bendición, cargando sus rosarios profundamente emocionados. Entonces fue una experiencia muy impactante, porque ya digo, es decir, uno como católico pues lo entiende, incluso digamos, perfectamente comprensible, pero no esperas eso del mundo secular normalmente en noticias. En enero de 2018, durante su estancia en Chile, el editor de Así Prensa recuerda que el periodismo chileno desprestigió la llegada del Papa. Efectivamente, Chile, la iglesia en Chile especialmente, pues se ha visto muy golpeada por el drama de los abusos sexuales, y eso ha disminuido la fe de muchos católicos y los ha alejado de la iglesia. Eso es un hecho, eso sucede. Y creo que la llegada del Papa justamente se enfocaba en llegar y justamente ser ese consuelo.
Entonces cuando vi estas noticias que decían, no, el viaje a Chile ha sido un fracaso, pues en lo absoluto, el viaje a Chile no fue un fracaso. El pueblo chileno ama profundamente al Papa, los católicos chilenos aman profundamente al Papa, y ese es el pueblo chileno que yo vi. De Chile pasó a Perú, a la que llamó Tierra de Santos, por 5 santos que nacieron o se forjaron en el país. Recorrió el norte y la selva. En esta zona visitó especialmente a los pueblos amazónicos. Yo me acuerdo la playa sin fin de personas, ¿no? La playa colmada, la arena colmada, no de arena, veías a miles y miles de personas ahí, ¿no? Entonces fue la experiencia justamente de ver el desborde peruano de amor de recibir a un papa después de tantos años. Lo que hizo la iglesia fue, para que nadie sintiera que digamos, no participaba, entonces se congregó, se organizó de tal forma para que toda la gente del norte del Perú pudiera de alguna forma participar. Entonces tú tenías estas multitudes y tú sabías que no solamente era gente de Trujillo, eran gente básicamente todo el norte peruano que se había congregado ahí para aprovechar la ocasión y poder tener ese encuentro con el Papa Francisco. Su último viaje apostólico en América Latina fue en 2019, en Panamá. Presidió la Jornada Mundial de la Juventud, que reunió a más de 200.000 almas. Nos despedimos recordándoles que seguimos en cobertura especial en estos días próximos al cónclave. Les recomendamos también visitar la página de Así Prensa, donde encontrarán información al día. Hasta mañana.